La verdad que me veo raro de cojones, no voy a mentir. Pero es que, para quien no se haya dado cuenta, el vídeo está, lo que es la imagen está al revés de como suele estar siempre en los vídeos que he subido hasta ahora. Y eso tiene un motivo, y es que cuando yo empecé a hacer estos vídeos en YouTube, yo me veía bien de otra manera porque así es como me veo cuando estoy en el espejo, yo y todo el mundo. Pero la realidad es que así no nos ve la gente. Entonces digo, bueno, pues voy a girar lo que es la imagen y aunque me cueste habituarme al principio, tiene más sentido porque así es como me ve la gente en persona. Entonces, bueno, me voy a tener que acostumbrar sí o sí porque tiene más lógica hacerlo así. Entonces, hoy me apetecía hablar sobre el hecho de que he tardado bastante en subir un nuevo vídeo. Y eso tiene un motivo. Y es que, bueno, con todo esto de YouTube, crear contenido y tal, es complicado a nivel mental, sobre todo si no tienes una rutina muy fija, si tienes una semana que es cambiante respecto a la siguiente y a la anterior, como es mi caso, pues suele ser complicado el tema de organizarte para crear contenido y tal. Y he querido tomarme estos meses un poco para despejarme, para ver bien cómo me siento, cuál es la mejor manera de crear contenido, a la vez que no me siento estresado. Intentar encontrar ese balance es muy importante. Y ya esto me sirve a mí para crear contenido, esta manera de pensar, pero también todo el mundo que tenga un mínimo de responsabilidades en su vida, básicamente, tiene que también encontrar ese equilibrio entre responsabilidad, pero no sacrificar demasiado, digamos, tu salud mental, que también es importante, porque al final si no cuidas tu salud mental, la productividad también se ve afectada. Y yo sé que al final nos dejamos llevar por el ser demasiado productivos a veces, pero es muy importante no abandonar ese lado de la salud mental. Y de eso me he estado ocupando durante este tiempo, que no he estado subiendo vídeos sobre ese balance entre descanso y trabajo, por así decirlo. La gestión del tiempo en general es un tema súper importante, la verdad, porque sobre todo con el tema de los hábitos que son rutina, al final piensa la de tiempo semanal que inviertes haciendo esas actividades, ¿no? Entonces, si no te organizas bien haciendo eso que ocupa un gran porcentaje de tu día a día, si tú no te organizas bien eso, al final, pues digamos que, bueno, que podrías optimizar mucho más tu vida para encontrarte mejor, para ser más efectivo a la hora de hacer esos planes que haces de manera rutinaria. Y a mí me parece algo súper importante el organizarte mínimamente tu día a día, tu semana, etcétera. Y obviamente hay gente de todo tipo. Hay gente que es más de fluir, hay gente que se siente mejor siendo un poco más organizada. Yo tiendo más hacia la organización. No soy perfecto ni mucho menos, pero sí que tiendo más a organizarme. Y me siento mejor cuando tengo una organización efectiva que consigo llevar a cabo. Y de verdad, que es una sensación muy guay que se lo recomiendo a todo el mundo, por lo menos intentarlo. Que a lo mejor no es para ti. Bueno, pues por lo menos ya lo descubriste que no es para ti y está genial también. Pero sí que conviene intentarlo porque yo, por ejemplo, hace años no me organizaba para nada como lo estoy haciendo ahora y era mucho más caótica mi vida. Y ahora, a raíz de que me estoy organizando de esta manera, ya te digo, todavía es mejorable, pero ha mejorado mucho desde aquel entonces. Y yo sé que hay mucha gente que tiende a simplemente hacer lo que le hace feliz y tiende como a olvidar un poco esa organización que realmente le podría venir bien. Pero eso, muchas veces nos dejamos llevar por lo que nos hace feliz y está bien el ser feliz. De hecho, seguro que habrás escuchado a muchas personas diciendo, bueno, si le hace feliz, que siga con eso. Y hay que tener mucho cuidado con ese tipo de afirmaciones porque no todo lo que te hace feliz es correcto o es... no te va a venir bien todo lo que te hace feliz, no te va a venir bien para tu vida, básicamente. Porque pon tú el ejemplo de que imagínate que yo soy una persona que me gusta comer 5 donuts al día. Pues dudo mucho que ese tipo de personas que dicen
Si le hace feliz, pues genial, ¿no? Que siga con eso. Dudo mucho que esas personas me dijeran eso respecto a que me coma 5 donuts al día. No sé yo, me parece que con un mínimo de lógica que tengas, cualquier persona puede saber que eso no es bueno. ¿Y por qué no es bueno comer 5 donuts al día a pesar de que te haga feliz? Pues porque tiene unas consecuencias en tu salud, que si te importa un mínimo tu salud, deberías de prestarle un poquito de atención a ese tipo de cosas. Y al igual que con los donuts, hay un montón de actos que hacemos que nos hacen feliz, que quizás no sea lo mejor, quizás no deberíamos de ir por ese camino, a pesar de que nos haga feliz. Y esa lógica la adquieres cuando consigues un poquito de responsabilidad y madurez en tu vida. Y por eso mismo yo, digamos que prefiero organizarme mi día a día. Porque a pesar de que no sea lo más divertido el tener que coger un calendario y ponerte ahí las actividades o obligaciones o lo que sea que tengas que hacer a determinadas horas, aunque pueda parecer un poco restrictivo, si tú llevas esa organización con un mínimo de, pues vamos, de llevarlo a cabo, sin ignorar esa organización que te habías puesto y realmente llevándolo a cabo, porque se supone que tiene un significado en tu vida y te va a dar un retorno en el futuro, pues al final tu futuro y yo lo va a agradecer. Y yo lo he comprobado de primera mano. Yo he comprobado el tener, por ejemplo, un día organizado, que yo uso mucho el Google Calendar y me pongo ahí todas las actividades que quiero hacer y demás. Y muchas veces no las llevo a cabo por el motivo que sea. Y acabo el día mal, no me siento orgulloso, digamos. Y cuando pasa un día en el que consigo hacer o la mayoría o todo lo que me propuse hacer, termino el día satisfecho porque sé que eso me va a dar unos frutos en el futuro o más a corto plazo o cuando sea. Pero me va a dar unos frutos que para mí he considerado previamente que son importantes. Y esto ya no solo se trata del tema de organización a nivel de calendario, por así decirlo, sino también el tema de desafiarte haciendo diferentes cosas que para ti sean un reto, que por el motivo que sea no seas capaz de hacerlas o que te cueste hacerlas. También es importante el trabajar para exponerte a ser capaz de hacerlo si consideras que es algo importante para ti. Y cuando tú poco a poco te vas demostrando que eres capaz de afrontar ese reto y de llegar a realizarlo, es una sensación buenísima, la verdad. Es muy, muy buena. Sin ir más lejos, yo en algún vídeo que he subido ya hace tiempo dije que a mí me parecía algo importante, que quería empezar a mejorar el tema de hablar más fácilmente con la gente por la calle. Y me explico. No, no se trata del hablar por hablar, sino el coger y yo qué sé, si veo a alguien con... Imagínate que veo a una persona con una bufanda que me gusta, pues decirle, oh, qué chula tu bufanda, y seguir tu camino, por ejemplo. Aunque el ejemplo de la bufanda quizás no es el más adecuado, porque aquí en Canarias, pues, poca gente vas a ver con bufandas. Pero entienden la idea, ¿no? Al final es coger y no tener tanto miedo de interactuar con otras personas en persona, porque creo que tenemos un hábito muy malo de simplemente hablar de manera online y creo que se está perdiendo eso que es tan importante, que es el comunicarnos cara a cara. Y al final, si tú vas a ser respetuoso, si tú vas a ser amable con la otra persona y esa comunicación la haces con buena fe, yo no veo nada de malo con intentar comunicarte más en persona con el mundo en general, sin ir más lejos. Yo el otro día me vi a unos uruguayos que estaban viendo la puesta de sol, sentados con un mate y demás. Y me puse a hablar con ellos un ratito preguntándoles sobre el mate, preguntándoles de diferentes cosas. Y ellos estaban encantados, ellos estaban pues hablando súper bien conmigo, respondiéndome sin problema. Yo tampoco estuve mucho tiempo, ¿no? Tampoco tienes que pecar de pesado con este tipo de cosas, pero bueno, estuve como un minuto o ni siquiera eso. Creo que ni siquiera llegó al minuto. Y nada, y luego nos despedimos y yo seguí mi camino y ellos se quedaron ahí.
Y esa tontería de interacción, al final terminé el día mucho más satisfecho porque al final me demostré a mí mismo que tampoco se va a caer el mundo por hablar con la gente por la calle siempre y cuando seas amable. Y está súper guay, de verdad. Y es una práctica que quiero seguir haciendo porque me sienta bien, siento que me aporta esa habilidad de poder hablar con la gente por la calle. Y sí, simplemente eso, porque creo que mucha gente como que está demasiado metido en esa coraza y no es bueno. Creo que somos seres sociales que está bien practicar, pues eso, el socializar. Yo recuerdo que cuando yo estuve de Erasmus en Francia, yo observaba mucho lo contrario, observaba que a lo mejor en el metro y tal, como que mucha gente como que está muy, pues eso, en su caparazón, por así decirlo, y no salen de ahí. Y es triste, porque yo me los veía con como todos vestidos como muy oscuros, con ropas negras, marrones, grises, que parece una tontería, pero que se repita tanto ese patrón yo creo que significa algo también. Y te los veías en el metro, pues ahí con sus móviles, sin intercambiar ni una sola palabra con nadie. Y yo decía, wow, ¿sabes? No es algo que admire precisamente. Entiendo el por qué pasa, pero creo que no está bien. Creo que, obvio, si tú quieres tener un día tranquilo sin hablar con nadie, está genial. No tienes por qué ir hablando por hablar, como dije antes. Pero si eso se convierte en un patrón, que el 100% de tu tiempo que sales a la calle estás con ese miedo, con esa incomodidad de intercambiar una mínima palabra con cualquier persona, creo que eso es malo, la verdad. Y eso es lo que yo noté mucho en Francia. No sé si es algo generalizado en Francia, pero por lo menos en el sitio donde yo me estaba quedando, es lo que yo observaba. Y no creo que sea nada bueno, honestamente. Al final, todo esto se resume en haz lo que sea en tu vida para encontrar el orden. O mejor dicho, para tener un buen equilibrio entre orden y caos. Pero bueno, en este vídeo estamos hablando concretamente más sobre el orden, sobre encontrar aquellas señales en tu vida, aquellos actos que puedas hacer para incrementar, por así decirlo, ese orden. Lo puedes ver desde un punto de vista más básico, de a lo mejor estar en tu casa y yo qué sé, yo muchas veces veo, estoy por aquí y veo pues algo desordenado o lo que sea y voy y lo ordeno. Y ese tipo de cosas ya no es solamente físico respecto al orden de tu casa, sino también con toda tu vida en general. Yo qué sé, si por ejemplo eres una persona que no hace nada de ejercicio y dice, coño, pues la verdad que yo creo que hacer ejercicio me puede traer un cierto orden a mi vida porque me va a dar estos beneficios que son importantes para mí y para cualquier persona realmente, porque el ejercicio le viene bien a todo el mundo. Entonces, es simplemente encontrar, hacer un análisis macro de todos los aspectos de tu vida y ver las señales, ver en qué puede mejorar tu orden. Y de verdad que si intentas practicar esto sin obsesionarte, no intentes ser perfecto, simplemente intenta poco a poco ir mejorando en el tema de incrementar el orden, por así decirlo, y verás que acabarás pues sintiéndote mejor con algo tan estúpido como esto que estoy bebiendo ahora mismo, por ejemplo, que es el matcha. Que a mucha gente no le gusta el matcha porque no sabe preparárselo, pero realmente a mí sí que me encanta. El otro día vi un vídeo de una persona que decía que todos los que bebemos matcha es por postureo, pero honestamente no saben lo que se pierden. Y es que el matcha realmente está muy bueno, de verdad. Está bueno si lo preparas de una manera rica. Yo, por ejemplo, lo preparo con agua, con bebida vegetal, normalmente suele ser o de coco o de arroz, un poquito de miel y queda increíble. Pero cuando yo me lo compré hace años por primera vez que no sabía todo esto, yo me acuerdo que me lo hice con agua, lo eché como si fuera un colacao, directamente una cucharada así, lo revolví y qué va, eso era intragable, imbebible, o sea, es imposible, es muy asqueroso si lo haces de esa manera. Y es que el tema del matcha es que lo tienes que... no sé cómo se dice el verbo en español, perdón, en inglés sé que se dice whisk.
Es como coger y batirlo, por así decirlo. Lo bates para que se disuelva todo y después lo echas con el resto del agua y la leche y le pones la miel y todo el rollo. Pero esto, que es una estupidez, a mí me incrementa un poquito el orden en mi vida. Porque me sienta bien, porque tiene una serie de beneficios que ya he investigado previamente, etcétera, etcétera. Entonces, pueden ser desde cosas pequeñas hasta cosas mucho más grandes. Pero el caso es que para ti tenga significado, que aumente el orden en tu vida y ya está. Ahora, ¿tiene que ser todo orden nuestra vida? Pues no. Como dije antes, tiene que haber un equilibrio entre caos y orden. Pero bueno, que no quiero que se alargue más este vídeo porque podría seguir por ese camino, pero entonces sí que se hace interminable. También te digo, a pesar de que yo quiera aumentar el orden en mi vida, por así decirlo, yo soy súper consciente y tengo gratitud ante todo el orden que ya he podido construir previamente, con el trabajo previo. Y es muy importante también porque muchas veces nos podemos frustrar en centrarnos demasiado en optimizar, en mejorar nuestras vidas, en conseguir más orden, en ser más productivos, que está genial. Pero también creo que es muy importante el tema de practicar la gratitud, porque muchas veces nos malacostumbramos a tener ciertas cosas en nuestras vidas que no deberíamos de acostumbrarnos, que es normal, al final es normal, todo el mundo lo hacemos, pero sí que yo intento cada mañana, no lo hago siempre, pero cada mañana intento dar las gracias por 5 cosas de las que esté agradecido en mi vida, porque al final, si tú no haces ese trabajo de ser un poquito consciente de lo que tienes, puedes caer en el error de darlo por hecho y no deberíamos de darlo por hecho, la verdad. Entonces pueden ser desde cosas tan pequeñas como simplemente el estar vivo un día más o el poder respirar, que puede parecer insignificante, pero no todo el mundo tiene el privilegio de estar vivo o de poder respirar. Entonces no lo des tanto por hecho, agradécelo, que no te va a venir mal. Y de verdad que tiene beneficios interesantes y empiezas el día con una visión mucho más positiva. Eso no quiere decir que ahora todo el día te vaya a ir genial, pero por lo menos empiezas de otra manera y ayuda. Sin irte más lejos, tienes el ejemplo de la influencer Avril Colt, que yo no la conocí hasta que ocurrió todo esto. Y es que recientemente, digamos que, bueno, que hay un poquito de polémica con este personaje porque el otro día subió un vídeo quejándose. Se estaba quejando básicamente de que este verano no pudo viajar como lo hizo el verano pasado, porque este verano solamente pudo estar en Andorra, en París y en Ibiza, si no recuerdo mal. Y como el verano pasado se fue a Bali por 2 meses, pues estaba la pobre mujer quejándose de que este verano no fue tan guay como el anterior, básicamente. Y como dije antes, esto al final es súper normal que pase porque es un mecanismo de habituación que se llama, que al final pues lo tenemos todos los seres humanos y tiene un sentido evolutivo. Y al final para no estar tan estimulado el cerebro, pues tiende a acostumbrarse, digamos, a aquellos estímulos que son frecuentes en nuestras vidas. Y ya puede ser positivo o negativo. En el caso de esta mujer fue, pues bueno, que se acostumbró a algo positivo, que es el tener un cierto estilo de vida, el tener garantizado cierto tipo de viajes y bueno, pues el no haber llegado a esas expectativas del año pasado, pues la puso triste, digamos. Entonces, ¿qué pasa? Que como decía antes, esto te puede pasar tanto con hábitos positivos como negativos. Entonces, tú puedes acostumbrarte a ir todos los veranos a Bali de vacaciones y también puedes acostumbrarte a tener una pareja que te maltrata, ya sea física, mentalmente o como sea. Y seguro que muchas personas que estén escuchando esto se podrán sentir identificadas con el tema de acostumbrarse a estar expuesto a ciertos hábitos a los que no deberíamos de acostumbrarnos. Entonces, ¿por qué pasa esto? Porque somos unos inconscientes, porque decidimos ignorar que nos están tratando mal o que estamos teniendo ciertos hábitos negativos para nosotros mismos. Puede que sí, no digo que esos casos no existan, pero muchas veces es por el tema este que digo de la habituación y tiene un origen biológico. Y creo que está bien el ser consciente de ellos también para, bueno, pues para entendernos mejor, para saber por qué nos comportamos como nos comportamos y sobre todo para intentar cambiarlo.
Creo que es muy importante, sobre todo si tenemos unos hábitos o estamos expuestos a lo que sea que nos haga mal. Es muy importante el de vez en cuando. Yo lo hago bastante, incluso de manera inconsciente lo hago, el coger y a lo mejor estoy en una situación con un amigo o con una persona X, quien sea, y analizar cómo fue la interacción, analizar si hubieron, pues yo que sé, ciertos patrones de comportamientos que quizás no debería de aceptar, analizar si eso que me molesta es problema mío o de verdad está justificado y es la otra persona la que hizo algo mal, etcétera, etcétera. Obviamente sin llevarlo al extremo, como la gran mayoría de cosas en la vida, cuando lo llevas al extremo suele salir mal, pero sí que es interesante el coger y evaluarte tú en tu vida en general y coger y ver si estás, pues, teniendo ciertas dinámicas que quizás no sean las mejores para tu vida. Entonces sí, esto es lo que yo intento hacer. Obviamente no es desde el punto de vista de un experto, simplemente es lo que hago yo y me funciona para intentar detectar esos puntitos negativos que podría corregir en mi vida. Y sobre todo para lo que decía antes también de no habituarme a lo positivo, el también coger y practicar esa gratitud con cada cosa que valoro en mi vida. Porque sí, porque es importante el no habituarte tanto a lo bueno como el no habituarte a lo malo. Siempre y cuando puedas mejorar eso malo. Obviamente hay cosas que no están en nuestra mano el cambiar y también tenemos que saber identificar qué cosas podemos cambiar y qué cosas lamentablemente tenemos que aprender a aceptar. Pero por lo menos esas que sí puedes cambiar, intenta detectarlas y sin desesperarte, sin volverse loco, sin ponerse demasiado emocional, por así decirlo. El coger y poco a poco intentar cambiarlo porque al final, como ya decía antes, se trata de ir añadiendo poquito a poco un poco más de orden en nuestra vida y simplemente eso. Y nada, poco más, la verdad. Yo creo que respecto a este tema más o menos era eso lo que quería hablar. Así que eso, que me alegro mucho de estar de vuelta por aquí, que tampoco, a ver, tampoco fue aquí que se haya acabado el mundo, que solamente llevaba 2 meses sin subir un vídeo, tampoco es la gran cosa. Y creo que, como decía antes, a veces viene bien estos parones para refrescarse uno y tener las ideas un poco más claras. Así que nada, básicamente eso. Lo dejamos aquí por hoy. Y cuando vuelva a tener algo mínimamente interesante que comentar, pues aquí me tendrán de vuelta. Chin chin.